Estimado, buenas tardes. Tempranito hoy, 2:30, 22 de agosto. La pregunta del año: ¿qué día es feriado este lunes en Colombia? No hay feriados por ahora. Entiendo que ya vamos para largo hasta octubre. Les tocó trabajar como todos. Ah, Sí, qué como bueno. tocó trabajar, sí. Sí, tocó trabajar. Ay, güey, madre. Aquí tenemos a Carlos Chavestra, quien está intentando conectarse. Ojalá que se pueda conectar y nos acompañe. Eh, pero bueno, Edgar Rojas por acá y Andrés Almanza por allá en Bogotá. Por acá ya se va a acabar, pues madre, ya se va a acabar agosto, papá. No, ya esta semana se acaba, ya, listo. No, es Se acabó. impresionante. Sí, ya. Impresionante. ¿Y qué me vas a tener de regalo? Oh, este de septiembre es mi cumpleaños. ¿En serio? ¿Cuándo es? Eh, en la mitad del evento de Táctica Beach, Ah, el 20 carambas. el 23. Cuando yo coloqué las fechas, dije, oye, ¿por qué estoy trabajando en mi cumpleaños? Pero bueno, ahí vamos, septiembre 22 al 26. Yo sé que el letrero atrás mío dice 25, pero eh, tenemos muy buenos ponentes invitados y se me pasó la mano invitando a expertos este año. Dije, ay, fue madre, me tocó agregar un día más. Entonces, vamos hasta el sábado 26. Y ya comenzamos a colocar los temas en la agenda para que comiencen a verlas y comiencen a agendar a programarse para esa temporada que afortunadamente, Andrés, estamos en una época de mucha actividad. Hay más de como de 1,000 eventos virtuales de por día a nivel mundial en temas de ciberseguridad solamente. Sí, Muchas sí. Pues actividades. sin ir muy lejos, he estado mirando y revisando como la estadística de lo que llevo en la ruta y uff. Y yo soy como muy, como le digo a muchos, porque pues he venido compartiendo con muchos que me han preguntado que por qué no los pongo todos. Yo he sido como muy juicioso de, pongo en la ruta los eventos que son de Colombia o donde participan colombianos a nivel internacional, o más, ¿sí? Y el tránsito es alto. O sea, tú tienes 5, 6, 7 charlas, webinars, eventos. Sí, no todo el mundo tiene Sí, para escoger, para sí. asistir. Entonces está muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y bueno, pues ojalá que nos acompañen. Sé que hay mucho interés en este. Ya vamos sobre 500 registros hasta el momento, Oh, que está, carambas. está bueno. Está muy bueno, pues gracias al contenido, hermano, ya nos hemos, tú sabes cómo soy yo, y no es para decirme así de que bien hecho, pero tú sabes que yo me enfoco mucho en calidad y, Sí, sí, sí. y traigo mucha gente, intento traer a gente que, que no hagan el circuito a cada rato y den el mismo tema constante. Algunos temas son importantes. Tú vienes, básicamente anualmente vienes a dar la presentación de los resultados de la encuesta que ustedes hacen con Ujú. ASIS. Y entonces, Así pues, eso, es. eso es un acontecimiento anual. Eh, y bueno, el resto yo trato de traer a gente un poquito Vi, diferente. sí, vi una planilla. Pero ¿sabes qué me gusta, Edgar? Que yo sí quería mencionar eso. A mí me parece muy, muy loable, por ejemplo, estos tipos de ejercicios, porque vi unas caras nuevas que no conocía y que no había visto. La chica de, La Argentina, Luciana, sí, Argentina. Luciana, Sí. Luciana. O Imagínate. sea, a mí me parece que es importante también arrastrar a otros Sí. en el camino y hacer lo que sea para que esos otros también, porque todos tienen algo que compartir, No, y ¿sí? mira que Luciana fue recomendada de un amigo de la casa, de Santiago Fernández, quien estuvo con nosotros en Conversando Concisos y estuvo ponente en mayo. Me la recomendó y vi la hoja de vida de Luciana y me pareció espectacular. Es un senior manager de Ujú, Mercado Libre y es sí, encargada de seguridad y privacidad para varios países, uno de ellos incluyendo Colombia. Así que el tema es muy interesante el que ella va a tratar. Tiene mucho bagaje, se dice, mucho conocimiento, mucha muchos experiencia. sí tienen Y tenemos a Mirta Lapenson también que nos acompaña. también, Estuvo con nosotros también
una de las mejores charlas que hemos tenido en Conversando Conciso. Sí. De Chile tenemos Todos han sido, yo esto. creo que todos han sido muy, muy, muy interesantes por lo diversas Eh, y por lo amplias que han sido. Entonces, eh, aquel día que tú estábamos hablando como de este tema de cuál, yo creería que no podría calificar ninguna como mejor que otra, de pronto con afinidades, ¿no? Sí, y que me sentí más, o que puedo sentirme con más afinidad en un tema que en otro. Sin embargo, a mí Han me sido parece muy que buenas. todas las charlas son como, Todas han dejado a una sí, enseñanza muy claro. grande. Y bueno, y regresando al tema bueno, entonces la invitación es a todos que vengan y nos acompañen, no se lo pierden, tenemos unos muy buenas, unos muy buenos planes para el evento, para que todos estemos bien contentos, bien conectados. Caterine, buenas tardes, gracias por acompañarnos. El Ah, acá. micrófono está abierto para todos ustedes cuando nos quieran acompañar, solamente hagan clic y pum. Pero se está conectando. ¿Habrá algún problema con audio aquí? Porque Pues ambos están, de hecho, Carlos todavía está. está tratando de conectarse, sí. Caterine Sí. ya está conectado, perfecto. Quería hablar hoy un par de cositas, Andrés. Algo que me tocó ayer y que hemos venido hablando. De nuevo, hemos dicho que este programa nos gusta un poquito por el tema de que no es súper técnico y nos vamos por diferentes partes, algunas enfocadas en lo técnico, obviamente, en lo profesional y la otra también pues en lo personal, ¿no? Eh, Ayer estaba yo terminando, hicimos un taller de 2 días ayer acá en Estados Unidos, el de Gamified Tabletop Exercises, ejercicios de De teoría gamificar. gamificado. Muy bueno, muy bueno la que dio John. eh, y fue asistido, tenemos como unos 10 y pico de asistentes, todo muy bueno. Al final, y fueron mediodía, jueves, mediodía, el viernes, al final del día, y yo me sentía súper agotado, hermano, pero Ah, agotado. Yo no quería trabajar más en el tema de Tactical Edge y tengo una lista que hacer, ¿no? Y me di cuenta y estaba medio desesperado también y encima tenía otras reuniones laborales después de eso. Hermano, llegó un momento que reconocí que yo estaba, mi esposa me hacía una pregunta y yo, ¡ah! El ogro, ¿no? No me jodas, no me jodas. Y me dice tan grosero, y le estoy preguntando, ¿y qué es almorzar? Y yo, ¡ah! Y ahí yo me di cuenta, fue pucha, estaba comenzando con el burnout. Hermano, hay que saber reconocer cuando uno está llegando a ese punto de burnout y no llegar al punto que yo estuve ayer personalmente. Y yo voy a comenzar a reconocer esos síntomas. Para mí los síntomas del burnout o que estoy llegando a ese punto es cuando duermo menos de 5 horas todos los días. Si yo me veo que estoy durmiendo 4 horas constantemente, 4 horas y media, porque tengo un problema y es un problema fuertísimo y ya aprendí ya cómo leer las señales, ¿cómo se dicen? Las primeras señales, ¿no? Para no llegar a o ese punto. síntomas tuyos. Fue pucha. Es horrible, horrible estar en ese modo burnout. Y ahora que estamos en esta cuarentena, es que el nuevo normal uno no se acostumbra. Oh, claro. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pienso yo? Bueno, digamos que yo lo voy a hablar de lo que me estás comentando, lo hablo más desde la experiencia personal por ser un practicante de la meditación. Entonces, digamos que el entrar en la conciencia de tu día a día, no como de que voy a elevarme, no, sino la meditación estándar. Mira que como he estado, yo no te contaba, es que he estado tomando un curso que está buenísimo, la verdad me gustó muchísimo, que se llama Mindshift, ¿sí? En la plataforma de Coursera. Y, y el libro se llama así, de hecho, el libro de la autora se llama así. Pero ¿por qué tomé el curso? Porque el libro lo escribe una científica alrededor del cambio en la mentalidad, pero a base de ciencia. O sea, entonces, por ejemplo, una de las cosas que estaba viendo el jueves que estaba en módulo es precisamente como los estudios que mostraba sobre el tema de la meditación y sobre todo el mindfulness para poder combatir como estos temas, pero desde la ciencia puramente y no desde ningún otro efecto. Entonces, cómo se ha podido comprobar que la meditación, sobre todo la del monitoreo abierto,
Es decir, que tú, por ejemplo, estás pendiente de esos síntomas, de que ya tú puedes detectar, oiga, es que yo ya me siento que me estoy irritando en este momento y lo estoy percibiendo, entonces que eso ya le pone un nivel de conciencia y te permite a ti de una vez como entrar en unos patrones más fáciles de cambio, ¿sí? Y asumir más rápido ciertos cambios que ya tú empiezas, a mí me pasa. Yo también en algunos momentos como que me pongo irritado porque por alguna cosa del trabajo, por algo. Meditar y hacer todas estas cosas no es que te va a impedir que tú te emberraques, no, te va a dar es como esos instrumentos, así como tú, Mm, de, uy, empecé a detectar que exacto, estoy cansado y exacto. que eso repercute Todo. en todo y repercute en que contesto mal y pues yo no, entonces Y son las... sale, exacto, exacto. Sí, Son cosas que es bueno de nuevo en estos momentos que estamos ahora porque como comenzamos a hablar, hay tantos, el tema de los eventos, hay tantos eventos, hay tantas reuniones que tenemos ahora laborales, que ya todo el mundo, ya todo el mundo ya sabemos que estamos trabajando más ahora que antes, ya todo el mundo lo sí, sabe. sí, ya lo tiene claro todo el mundo, exacto. Inclusive lo habíamos comentado al principio de todo esto, que cuándo será que la gente se acostumbrará a esto y llegará a cuando ya estén todo bien, bien enfocadito, ¿no? En su día a día. Y parece que la gente por fin está aprendiendo a cómo controlar eso. Por ejemplo, en Twitter yo leo a mis amigos que dicen, oigan, no todos los hijos de madres reuniones deben ser con cámara y con video. Hay reuniones que se pueden hacer por teléfono simplemente. O no todo debe ser una reunión. Un correo es más que suficiente. A mí me pareció buena esa cosa. Eh, Hoy leí una cosita que salió en El Espectador. Tú lo leíste también, ¿no? El de Ujú. reporte de 5.400 millones de intentos de ciberataques en Colombia. Eh, Sí, Interesante porque salió de Ecuador, El Espectador. Ah, inclusive aquí sale otra ladito que dice última noticias, datos de 235 millones de usuarios de Instagram, TikTok que y esa fue la noticia de esta semana, ¿no? quedaron Esa, expuestos. esa es la noticia de esta semana, que fue uno de los, Me la una de puse. las una de las exposiciones como interesantes. Bueno, esta semana hubo hartas noticias alrededor, pero esta ha sido como muy sonada, ¿sí? Esta ha sido como muy sonada, la exposición de TikTok ¿Y eso de y qué YouTube. salió? ¿Qué sucedió ahí? No, no me había dado ni cuenta. Sí, pues digamos que lo que hasta ahora se conoce es eh, Ay, fue que, que, que realmente no es que sean TikTok y YouTube, sino a través de terceros es que se ha venido exponiendo como la información. la famosa terceros, ¿no? El Ujú. third party risks. Sí, Y eso exactamente. fue pucha. Sí. Y bueno, ya ha sido como todo un eh, uno de los comentados, ¿no? O Mm. sea, Aquí lo estoy y de hecho, leyendo. Aquí lo estoy sí, leyendo que dice que la empresa Comparative, Comparative la descubrió. Social Data, ujú, la empresa que... social data, exacto, que ofrece servicios pues, para interconectar a las redes sociales y me imagino que hacer servicios más ágiles de la Claro, gestión social. claro. Y bueno, Y no estaba eh, protegida con sí, y ningún no estaba método. protegida. ¿No? Sino que obviamente los títulos, pues, cuando a ti te dicen se exponen datos de TikTok, YouTube y Y dijeron, Instagram, vamos a pues lo tocarlo. que tú te imaginas por dentro es que son ellos, y realmente no son ellos, son unos terceros que están de por medio, y que en últimas, si tú analizas las noticias, muchas de las fugas que se han venido presentando en los recientes meses de estos tiempos de pandemia, muchas han tenido que ver con eso. Hay un tercero involucrado que es el que realmente Ahí. se viene. Sí, se se- viene tocando. se- Interesante, interesante, pero da miedo que una empresa que está metida en el tema de computación, en el Internet y todo eso, que sepan que está manejando datos personales, que tenga una base de datos que no esté protegida ni por autenticación ni contraseña. Y fue pucha. Eso sí Y, es. y, y mira que volvemos a lo mismo. En muchas conversaciones lo hemos tenido, lo hemos conversado, y no hay que cansarse ni siquiera de repetirlo, que la ciberseguridad no se puede dominar mientras que tú no domines lo fundamental. No o sea, lo fundamental es, yo creo que
aquí puede decir uno, yo creo que muchos profesionales de seguridad, en su afán de querer tener lo último, han olvidado querer ser diestros en lo primero. Porque las prácticas básicas, uno a veces ve que las prácticas básicas, no, y no hablemos ni siquiera del phishing, ni del ransomware, no hablemos de eso, o sea, saquemos esas. Cuando tú descubres, no, es que no tenía una contraseña, al Entonces, menos para. lo básico. Sí. Entonces tú dices, lo fundamental, si yo no domino lo fundamental, ¿cómo me voy a ir a inteligencia artificial para la ciberseguridad? ¿Y para qué caramba voy a hablar de esa vaina si no he dominado en la práctica ni siquiera los 20 controles del SIS, que son los controles más elementales, ¿sí? De autenticación, de autorización, o sea, lo más elemental. Y Bueno, después estoy yo revisando que no, que quiero ver las últimas tendencias de tecnología en ciberseguridad con inteligencia artificial. o O sea, sea, está botando la plata a la basura. es obvio Sí. que esta empresa, le digo que es obvio porque no sabe, pero me parece increíble que una empresa que esté metida en el área de tecnología no haga lo básico. Entonces, para mí me parece que es algo como que quisieron salir, tuvieron la idea, quisieron salir rápido al mercado con esa idea para sacarle provecho. Me imagino que es una de esas que te dice, hey, conecten sus redes sociales al mismo tiempo y con un solo envío lo pueden enviar a sus redes Sí, sociales al mismo sí, tiempo. sí. ¿Sí? Yo utilizo uno, de hecho, que Yo me utilizo parecen también uno, súper geniales. exacto, Sí, son buenísimos. sí. Y entonces habrá sido una que salieron rápido para hacer esto y nos regresaron a hacer lo básico. Y bueno, se jodieron. Ahí Pues, están fregados. digamos que, exacto, se exponen, ¿sí? Bueno, Esta semana hablaba yo en alguna parte, no me acuerdo con quién estaba hablando, que yo, digamos que una de las cosas que conversábamos era precisamente eso, que él también fue como parte de la conversación del miércoles. Nosotros estamos aquí, ¿qué pasa? Que ese tipo de empresas lo que expone es la confianza de su consumidor, realmente, exacto. ¿sí? Más allá de que sea un problema de seguridad, que los datos, lo que hace como efecto real, o sea, en lo que se ve real es en el degrado que va a tener el consumidor en volver a usar ese servicio. Ese servicio. Claro, por eso digo, esa empresa ya desaparece, porque quién más se va a coger? Oye, otro tema que me pareció interesante esta semana, si lo leíste, y Caterina y Carlos, si nos escuchan y quieren participar, por favor, el tema del ex CISO de Uber. Yo escribí sobre él, Yo sé yo que escribí sobre el de Uber, el que de Uber. yo escribí, digamos que la nota, y la nota que escribía es, porque también me estaba leyendo, aparte de un libro que me gusta mucho, que se llama Ética en la ciberseguridad, y preciso por eso escribí una nota sobre el tema, que a mí me parece que es un tema al que hay que prestarle atención, Bastante. ¿sí? Hay muchos. Porque el CISO, y hay que decirlo así, el profesional de seguridad, no solo el CISO, todos los profesionales de seguridad, o sea, deben correr por sus venas la palabra de ética, pero una E muy grande, muy, Sí, sí. muy grande. Porque como bien lo dice en la noticia, de pronto ni siquiera, y me gusta hasta una reflexión que hizo alguien, el mal lo que infortunadamente hizo fue intentar cuidar su propio interés y su propia imagen al omitir toda la información que tenía que omitir. Y mira las consecuencias. Entonces, O sea, ni siquiera estamos hablando de que el man se haya metido la mano para decir que tuvo algún tipo de interés, de interés en el caso, sino por protegerse a sí mismo, las consecuencias son nefastas. ¿Sí? y, y lo que, bueno, cuando yo lo compartí con algunos amigos acá, a mí, listo, uno como que entiende por qué lo hizo, la razón por qué lo hizo, ¿no? Pero cuando uno lee la historia y uno dice que le hizo firmar un non-disclosure agreement a los hackers, yo me morí de la risa. Yo digo, no, ojo, cuando uno llega a ese punto, uno tiene que decir, aquí algo huele feo. Aquí, Huele, o sea, ¿a quién se le ocurre confiar en un criminal que no, que no van a decir nada? sí, sí, o Sí, sea, ¿sabes? obviamente que eso suena como, Ahí me como, pareció sí, como
muy extraño, sí, O muy sea, extraño. algo más debe haber sucedido que no ha salido. Algo más debe haber No pasado sé. que no se conoce Y que todavía. no se va a conocer, pues, porque yo creo que, digamos, ya Ya. se manchó la imagen del hombre. No, el Al tipo hombre ya está ya, pues, chao. fijo, y fijo, infortunadamente, yo siempre he dicho que a mí me parece un chiste que hay por ahí de los años 90, de que los años 90, no, de inicios de los 2000, que sale una persona haciendo de ciberseguridad hablando, y lo primero que pone es que cómo ser exitoso en una carrera de ciberseguridad, y lo primero que dice, vuelva a ser un hacker, deje que lo metan a la cárcel, salga de la cárcel y después se vuelve. Y, o sea, yo entendí la crítica claramente para Kevin Mitnick, así de Exacto, simple. exacto. O ¿Sí? sea, Y a salga de la cárcel y Kevin, vuelva a ser una eminencia que cobra $25,000 por 40 minutos para decir nada. Y yo, wow, a casi Kevin que. lo aman y a Kevin lo odian. Hay una empresa que se llama Know Before. No sé si la has conocido. Sí, sí, Know Before. no, sí, de nuestro amigo. Kai. Kai Claro. Robert, ellos compraron la empresa de Kai Robert. Ujú. Y una empresa privada, es un unicornio, más de $1 billón valorado. ¿Tú sabes quién es el dueño principal de esa empresa? No me digas que Kevin. Kevin Mitnick. eh, Y lo tienen bien por debajito, o sea, él es y todo el mundo, o sea, haga la búsqueda y uno se da cuenta que Kevin Mitnick y sale, dice Kevin Mitnick, inversionista más grande que ayudó a comenzar. Pero es eh, interesante, yo, no, yo me di cuenta cuando estoy hablando con Kai, porque me puse, cuando Kai estuvo con nosotros en Cartagena, y me puse a averiguar acerca de Know Before, y cuando me di cuenta que, sí, en verdad, Kevin, dije, y entonces, no, no sé. ¿sí? Entonces, por ejemplo, volviendo a este tema, entonces, pues claro, el hombre pues ya está manchado. Sí. Y habrán cosas que no se sabrán. Claramente lo que tú mencionas, o sea, eso es bastante. O sea, tú no puedes, o sea, mejor dicho, es que eso se cae de su propio peso. Y, y, Y y de nuevo, y regresando al tema de la semana pasada, como en el Tactical Edge de Estados Unidos, la charla de Stephen Moore, de Exabeam, la charla que él dice, y él comenzó la charla y de nuevo, mírenla, está en el canal de YouTube, está en inglés, pero no importa, escúchenla. Él dice que a los CISOs, los CISOs no van a ser, no son juzgados por la brecha o cómo sucedió la brecha. Ellos son juzgados en cómo reaccionan, cómo se comunican, qué hacen después de la brecha. Entonces, este caballero de Uber hizo todo 100% incorrecto, papá. Que ya nadie lo va a tocar, como tú dices, intocable. Ya el tipo ya búsquese otra carrera en algún otro lado, pero si eso ya no regresa. O no, si quiere ejecutivo, no regresa a ningún lado. Ya, chao. no, ya, exacto, ya esas son marcas que te marcan, valga la redundancia, un camino. ¿Cuál es el camino? Pues bueno, mientras que el hombre recupera su credibilidad y no sé qué, va a terminar en el mundo de la consultoría. Igual no le demerita que él mantiene sus conocimientos. ¿Chévere? Sí. Oye, vamos a hablar acerca un poquitito, te quería comentar acerca de la charla que tuvimos el miércoles con, Con Carlos. con Carlos. Si no han escuchado la charla de Conversando con CISOs, recomendada, Sí, muy recomendada, recomendada. La verdad, recomendada que la vean, la muy, muy escuchen. recomendada. Fue con Carlos Sarmiento, el COO de Oracle en América Latina. Inclusive, él está en LinkedIn. Él coloca, coloca unos videos, está comenzando a colocar unos videos muy interesantes. Lo conocí por el video que él colocó hace un par de semanas, que yo sé que lo has visto, Sí, que fue el que me permitió escribirle a Carlos, invitarlo a que conversara con nosotros. Imagínate, una persona, el CEO de Oracle, el que va a tener tiempito, él no tiene tiempo en sí, esa agenda. bastante ocupado, exacto. Sí. Y sacó tiempo para estar con nosotros. Él revisó algunos de los videos de Conversando con CISO y le gustó. Y entonces, de verdad, muchas gracias a Carlos por eso. El video que yo vi, el primero que yo vi de él, que se llama algo como Black Box, creo que es que se llama, los videos Sí, de... es el primero, de hecho. El primero fue el primero. Está, sí, Y qué bueno, qué buen video. Habla sí, acerca la verdad me gustó mucho. habla acerca de cuando tú llegas a, llegas a las últimas etapas de,
de las entrevistas. Ahora, pero eso cuando estás llegando a un nivel alto, ¿no? Entonces tú llegas a la etapa de la entrevista con el CEO de Oracle. Y entonces Carlos dice, ¿sabes yo en qué me enfoco? Yo ya no me enfoco en tu CV, ya en tu hoja de vida, porque ya has tenido por ahí unos 5 o 6, quién sabe cuántos eh, reuniones, entrevistas. No me preocupo por tu conocimiento porque estás conmigo porque ya te han validado. Yo me preocupo, y él dio 3 ejemplos, pero el que más me impactó fue cuando él dijo, yo me preocupo en saber si usted está listo para el próximo paso. Y yo me quedé, dije, ¿cómo así? A ver, escuchemos. Yo no te voy a contratar para, para este proyecto o esas actividades, porque si tú estás enfrente mío es porque ya sabemos que la puedes hacer. Yo quiero ver si tú ya estás preparado para reemplazarme. Y entonces yo veo, cuando hablo contigo, yo veo si tú te puedes comunicar con mi jefe, si tienes esa habilidad de comunicarte con mi jefe, porque yo conozco cómo es mi jefe. Entonces, a mí me pareció eso espectacular, que te están juzgando o te están, no juzgando, te están calificando si están listos para el próximo paso. Yo nunca lo había visto de esa manera. Pues es que digamos que ahí también es cierto que, por ejemplo, como él lo menciona en su conversación, es en esas instancias, es que, y también a raíz de ese video me puse a buscar muchas cosas, a mí me gusta mucho lo del tema de talento humano, y me puse a buscar muchas cosas, y efectivamente casi que las posiciones de alto nivel en las organizaciones, desde la entrevista inicial, están pensando en si tiene potencial para dar el siguiente paso. Imagínate. Y yo no Sea, sabía no, eso. ¿sí? Si tienes el potencial para dar el siguiente paso. De hecho, inclusive, lo vi porque estoy inscrito en CCL, Okay. CCL, el Center de Estados Unidos de Liderazgo, y encontré precisamente eso, que eso debería ser una práctica obligada en toda la organización para poder hacer inclusive mejoras en el proceso de retención de talento. Desde el principio estar pensando, esta persona tiene el potencial para dar el siguiente salto en la escala que cada organización maneje, ¿no? ¿Sí? Pero gran responsabilidad también, ¿no? Mm. De quien está al frente. No, y como me gustó lo que él decía, no es una evaluación, es observar el potencial, porque ya estás ahí, ¿sí? Ya estás, ya, por ejemplo, en el caso de él, ya son los 3 últimos que quedan 3 de para, 52 por ahí dice. para decidir, ¿sí? Lo que sigue, ¿sí? Entonces, también, eh, obviamente con todo su entrenamiento, muy probablemente tendrá todo el olfato para detectar si el potencial lo tiene para poder definitivamente, porque están buscando personas que ayuden a qué? Al desarrollo de su propia compañía. Lo que, como él No dice hay, también, el tema de la cultura. El hijo de la cultura es, eres fit, ¿cómo se dice fit? Eres encajas en la cultura corporativa. Como yo te comenté la semana pasada, Andrés, cuando en el evento, yo pues lo de cultura se ve que era interesante, que era importante, pero nunca lo había experienciado o nunca lo había experimentado sí, hasta que tuve el evento de Tactical Edge en Estados Unidos. Y lo tuve la oportunidad de comparar ese evento como fue la experiencia con el Tactical Edge en mayo. Misma tecnología, misma manera de hacerlo todo virtual, mismos temas, ¿no? Ciberseguridad, eh, pero la cultura es diferente. La cultura anglosajona y la cultura latina. Pues madre. Eh, cambio impresionante, impresionante. Entonces, sí, claro, si tú estás en una empresa allá en Colombia, una empresa latina como Oracle, y te llega un americano uh, que vive en Colombia, recientemente en Colombia, y llega a Colombia para ser parte de esa empresa, puede tener todo el conocimiento y todo eso, pero me imagino que Carlos va a decir, culturalmente no va a quedar. No va a quedar porque no se va a acostumbrar a que cada otro lunes es feriado en Colombia. No va a poder cumplir objetivos. El sí. pobre man se va a aburrir. Es interesante. Y entonces, bueno, entonces Carlos estuvo invitado el miércoles. ¿Y de qué conversamos, Andrés?
tuvo más, Ok, mucha la conversación fue muy amplia, pero fue muy enriquecedora porque pues, Uy, yo tenía... hablamos mucho de transformación digital y hablamos mucho lo que, digamos que esta idea nueva que tenemos tú y yo, que yo creo que vale la pena compartirla inclusive también aquí en este espacio, y es, le hemos bautizado como nos ven. ¿Sí? ¿Cómo no? Como ven al CISO, como ven a los profesionales de seguridad en términos generales. Entonces, la idea de traer a personas que son ajenas a la seguridad, ¿sí? Porque Y bueno, traer es colocarnos un espejo exacto, que y nos ver lo pueda que hablar, ¿no? tenemos No en medio nosotros de la... mirarnos al espejo, sino que el espejo con imagen propia nos pueda confrontar y decirnos, oiga, es que usted se cree un Dios y yo lo veo como un gamín, por poner algún ejemplo, un ejercicio, no importa, ¿sí? Se me Y viene a la contra, mano, se me viene a la mente, contra, se me viene a la mente varios ISOs que conozco que le dices eso y se muere, no, sí, fue madre. Ay, está ¿sí? bueno. Pero entonces escoger y de verdad traer, y entonces en esta conversación que empezamos el miércoles, que los tips, los trucos, cosas muy poderosas, por ejemplo, que hablaba Carlos Eso. sobre ya muchos de los cómo, de cómo hace, por ejemplo, a mí me mató, te soy sincero, yo lo tengo ahí anotado, lo del tema del valor, porque yo siempre he hablado del tema del valor, sino que él le dio ciertos tonos que por eso me hizo inclusive hacer la pregunta y ese va a ser creo que parte de un escrito que empecé a escribir para el diario de la próxima semana y es ¿cuánto valemos? Pero no cuánto valemos como una vaina superflua, sino porque me gustó que eso que Él hablamos dijo, del indicador que y lo, estuvimos y lo- hablando, y lo digo en las palabras que entender el valor que yo te ofrezco. uno eso, ¿sí? Y la otra cosa es, ya lo que hablábamos yo con él, cuando él decía, porque esto podría convertirse inclusive en tu propio indicador de desempeño, y ya que indicador de desempeño, sino, oye, ¿me estás consumiendo los servicios que estoy ofreciendo? ¿Sí o no? El servicio del consumo. Exacto. ¿Me estás consumiendo los servicios? Yo como CISO estoy ofreciendo servicio A, B, C, D, E. Haga la evaluación quién le está consumiendo esos servicios cuando fue a toda la organización a presentarlos. No, no lo están consumiendo. Ah, entonces algo está pasando. Sí. Algo que dijo que fue muy bueno de nuevo, que es parte del espejo. Los ISOs deben estudiar qué hábitos cambiar para ser más exitosos. Que está muy relacionado inclusive con lo que comenzamos esta charla. ¿Sí? O sea, y hay que vincularlo acá. Los ejercicios de autoconocimiento, esos son ejercicios que ya son necesarios en la vida de los profesionales. Tiene ¿Sí? que ser. Eso se utiliza como parte de los ejercicios de talleres de desarrollo de liderazgo. O sea, tú empiezas un taller de liderazgo y lo primero que haces, bueno, te lo digo, pues, yo he hecho un par, lo primero que tú haces es un ejercicio de autoconocimiento, lo pones sobre unas herramientas, no sé qué, y para que empiece a detectar ciertas cosas que son propias y que se pueden. Entonces, esos ejercicios, porque ya como lo hemos venido diciendo, como está documentado en la literatura, los ISO ya no son un instrumento operacional, sino que ya empiezan a ser parte de un comité ejecutivo de la organización. Entonces, tienen que hacer esos ejercicios de liderazgo, de autoconocerse, saber qué deben transformar dentro de su comportamiento. Nadie te está diciendo, como me decía un CISO hace unas semanas, es que Andrés, es que tú estás diciendo que un CISO tiene que dejar su parte técnica. Y yo dije, yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho eso. Si a ti te sigue gustando, que te siga gustando, pero te tiene que preocupar que tu posición hoy te está llamando a hacer algo distinto. Exacto, Tu posición ejecutiva te está llamando a hacer algo diferente. exacto. ¿Sí? Aquí, A punta de penetration testing no le vas a poder hablar a un CEO. Es que a punta de penetration testing y de IOCs y de indicadores de compromiso y no, no, de, todas las cosas técnicas. y de Doom en la memoria. Y si quieres tramar a todos, eso puedes tramarlo a tus pares técnicos y solamente a uno, al área de TI. De ahí para allá, a nadie más. Entonces, ¿sí? Inclusive él dio, Catherine levantó la mano. Catherine, entra, entra. De una vez, ¿sí? Entra. Hola, hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes, Mira, Catherine. al inicio tenía unos problemas técnicos de audio, por eso de pronto no había podido participar. Ah, bueno, excelente. Con respecto a lo que han hablado hasta el momento, sí, estoy de acuerdo que debemos estar preparados para ese siguiente paso, no solamente técnicamente, sino como lo dice Andrés, pues las habilidades blandas, Sí, saber ser unos buenos comunicadores, ser asertivos,
tener empatía y ponernos en los zapatos de nuestros clientes internos y externos, y también con respecto a lo que estamos hablando, o sea, no solo saber decir y llevar esa cultura de ciberseguridad a todos los niveles de la organización. De pronto una experiencia que he tenido con un equipo de infraestructura a los cuales les pedimos información de ciberseguridad, propiamente las consultorías que realizamos, digamos que teníamos un espacio en un servidor X. Entonces en ese servidor X nos crearon una carpeta donde nos indicaron, mira, en esta carpeta, Catherine, te vamos a colocar toda la información que tú nos estás solicitando para tenerlo centralizado. Entonces yo en las charlas con el chico de infraestructura, yo le dije, mira, pero aquí en esta carpeta tenemos otras carpetas a las que también tenemos acceso y es información propia de ustedes. Entonces él le quedó la idea, yo se lo di como recomendación, pero ya la semana pasada, pues me dijo, Catherine, sí, yo analicé lo que tú me dijiste y mira que sí es cierto porque es información propia de nuestro equipo, hay información que es sensible, indicadores, parches. Entonces digamos que supe llevarle el mensaje y que él tomara conciencia de que hizo una actividad que si bien era propia para suministrar una información, pero también nos estaba abriendo la puerta a otra información que era confidencial para su equipo. Entonces, digamos, en la medida que sabemos llevar el mensaje de la mejor forma y que ellos tomen conciencia de que no solamente es porque el profesional en seguridad, en ciberseguridad, un consultor te esté diciendo, sino que tú apropies ese conocimiento y que estás poniendo en riesgo la información propia de tu proceso. Sí, no, correcto. Y inclusive, Caterina, gracias, porque aquí dice algo que dijo Carlos, que yo noté, dice que él ve al CISO como socio de planes y prevenir futuras situaciones que se puedan presentar que puedan afectar negativamente a la empresa. Caterina, exactamente lo que tú hiciste. Exactamente, ¿sí? Y a mí me parece que lo que menciona Catherine, pues es súper importante, porque eso también es un llamado de atención. Esta semana me estaba leyendo un artículo que me gustó mucho. Se hizo un estudio más o menos ahí en el Foro Económico Mundial está, como de 1,5 millones de perfiles, tanto en diferentes redes, cinco habilidades más importantes para cualquier profesional post-COVID. Y el número 1, en todas las profesiones, en todos los lugares, en todas las latitudes, después de analizar pues 1 millón de datos, número 1, ¿cuál es? Comunicación. Comunicación, no hay otra, no hay otra. Y el tener que saber cómo decir, se ha convertido en una ciencia el tener que saber, ojo, y hay que decirlo, tener que saber cómo comunicar las cosas a las otras personas se está convirtiendo en algo que convierte y le da valor a cualquier profesional. Exactamente lo dijo Caterina. Por eso, o sea, el punto es para conectarlo ahí, ¿sí? Si nosotros, los profesionales de seguridad, y eso es un llamado de atención, y es que hay que llamarlo llamado de atención, un jalón de orejas, son poquitos los CISOs que le están prestando atención a ese tema. Claro, y porque están enfocados en su propio mundo, que es el de medir KPIs, KRIs y todas esas cosas. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó lo que él llegó y sacó, porque yo he venido trabajando estos días sobre eso, en unos trabajos, digamos, experimentales, pues porque yo nunca lo había usado, los OKR, que son los indicadores de objetivos y resultados, ¿sí? Y claramente yo he visto los beneficios de utilizar OKR en vez de KPIs, o KRIs, o KSIs, y cuando él lo mencionó yo dije, wow, entonces estamos en la misma idea, pues porque... Estamos bien. Sí, estamos en la misma idea, pues porque igual esto también te ayuda, como tú tienes que poner es un indicador de resultado, no un indicador de desempeño, sino de lo que tú esperas. Entonces te tienes que obligar a comunicar qué es lo que vas a obtener, de manera muy clara que todo el mundo entienda qué es lo que vas a obtener como resultado de lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces a mí me parece que los profesionales hay que seguirle haciendo el llamado de atención en que hay que desarrollar unas capacidades de comunicación muy elevadas,
No se trata, como me dijo, que a mí me gustan las cosas porque a mí me gustan las conversaciones. Entonces, Andrés, como me dijo alguien, entonces, Andrés, se trata de que ahora me tengo que aprender el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Yo le dije, no sea No, bobo, tampoco ¿cómo pues, me va a salir con esa respuesta? tampoco. No. O sea, Carlos, entendimos muy bien lo que dijo Carlos, que debe ser, el CISO debe ser, y lo dice muy fácilmente aquí, que debe ser parte del negocio. Debe Sí, entender el negocio, debe ser parte del negocio, debe entender qué valor le ofrece al negocio. Todo es el negocio, que tiene que tener el rol de un advisor, que es muy importante, muy, muy importante. Es el socio de planes del negocio. Para que un CISO pueda llegar a ese nivel, el CISO debe entender, y como él dijo, debe entender continuidad del negocio. sí, Y aquí no sí. estamos hablando acerca de que me atacó y se me cayó un servidor y no hay problema, ya tengo otro servidor aquí listo en backup por primary backup. Tenemos un disaster recovery plan. No estamos hablando acerca de esa clase de continuidad de negocio. Exactamente. Uno es Es que, negocio, uno es tecnología. Son dos cosas diferentes. sí. Y eso es lo que él dice que tienen que entender para poder hacer esa traducción, que es lo que habíamos dicho también hace muchos meses, el tema del BISO, del Business, Information Security Officer. Sí. que es el puente, porque se han dado cuenta que muchos CISOs son muy técnicos y no saben cómo hablar Eh, el tema de negocio. Pero no, ahora, y yo creo que Carlos dio un mensaje muy positivo en el término en que no solo es que todos estos técnicos, sino que también dándole un mensaje esperanzador a todos los profesionales de seguridad para decirle, es que eso es algo que hay que desarrollar. Eso no es que usted lo tenga y yo no, o que Edgar lo tenga y Catherine no, no, eso es una cosa que todos tenemos y todos tenemos el potencial de desarrollarla, tanto que eso es un acto de voluntad. exacto. Yo, Sí, sí, yo he hay escuchado como a para agregar, es importante que la diferenciación, porque es que muchos profesionales en seguridad siempre se enfocan en los fierros, como dicen ellos. Yo tengo que tener los últimos fierros en tecnología porque eso es lo que me brinda seguridad. Pero es una falsa seguridad porque de los principios básicos, como tú dices, que es la autenticación básica, o sea, no lo estamos cumpliendo. Entonces creen que el equipo más sofisticado, la última tecnología es la que nos los va a brindar y no es cierto en muchas ocasiones. así es, sí, por Eh, eso, sí. sí, No, no, 100% de acuerdo, es muy interesante. O sea, como decíamos, ¿no? Andrés, como decíamos en la charla con Carlos, la, los CISO las personas que están a nivel de CISO ya han estado muchos años en la industria. Yo muy, yo muy poco he conocido CISOs con 2 o 3 años de experiencia. Usualmente son personas capacitadas a un nivel bastante alto, bastante amplio, por eso son CISOs, C-levels. Pero a algunos le falta ese poquitito para hacer el cambio, hacer el salto, a ser reconocido como como un ejecutivo, ¿sí? Como un ejecutivo que aporta, ¿sí? Y yo insisto en lo que yo siempre he dicho, yo soy de los que cuestiono, no diría que critico, pero yo siempre he escuchado, y digamos que también por mi trabajo, escucho a los CISOs que dicen, no es que a mí no me tienen en cuenta. Entonces yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? No es que ellos no creen en la seguridad. Vuelvo y te digo, ¿cómo la estás vendiendo? ¿Sí? Es que no me quieren parar bolas. ¿Qué es el mensaje que estás transmitiendo? Eh, o sea, y me sostengo en mi palabra. El CISO que hoy no tenga puesto en el nivel C no es culpa del nivel C, es responsabilidad del CISO, porque los datos son muy claros. exacto. Más del 60% de las compañías, de las 500 del ranking mundial, tienen en sus cabezas, desde sus juntas directivas hasta cualquier nivel C, que la ciberseguridad es un tema importante. Pues Carlos dijo que Marshall McLennan tuvo una encuesta con
más de Ya. 1.500 empresas, y yo conozco a la gente de Marsh & McLennan, son una empresa que clientes son del top 50 a nivel mundial. Y en la encuesta dicen el tema más importante para todos esos ejecutivos, ciberseguridad. O sea, Price también lo hizo, ya no ¿sí? hay que vender. Hace 5 años, Hace unos años, exacto. Ya tú ahí no tienes estaba, hoy que ir ya como el Chepito ahí con maletín y no, no. contar que la ciberseguridad. Ahora Ya la vienen ci- y te traen, te dicen, dime, ¿cuánto quieres? que- ¿Cuánto te tengo que dar para ¿sí? protegerlo? Ya no Pero te... necesito con cosas claras que me digas qué es lo que es. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Y de nuevo regresamos al tema que decía Carlos, el tema de la continuidad del negocio. Si ustedes entienden la continuidad del negocio, ustedes me pueden entonces venir y explicar claramente qué necesitamos, dónde están Más, los es riesgos. más, para ponerlo con los temas de moda. Acaba de salir, acaba de salir. De hecho, la noticia, a pesar de que la acaban de publicar, y es noticia de ayer que otra universidad nuevamente ha sido blanco de un ataque de ransomware. Entonces, Aquí ya, ¿por qué la... aquí ya Sí, no le ponemos cuidado en Estados Unidos, ya no le ponemos cuidado a sí, esas noticias porque todos los días hay como 4 o 5 de ransomware. pero el punto es ese. El punto es al que voy. Ahí sí podría yo ir y decir, oye, necesitamos dinero Porque para invertir en el ransomware y sobre todo para saber si tengo que pagar o no pagar. exacto. ¿Sí? Porque Porque le terminan preguntando al Chief Financial Officer, ¿pagamos o no pagamos? Pues, ¿para qué le preguntas? O sea, tú tendrías que preguntarle al CISO y el CISO tendría que estar en la capacidad de dar ese consejo advisor, como lo decía Carlos, de si pagamos tenemos este problema y si no pagamos tenemos este problema, exacto, para entender la continuidad de ese negocio. ¿Sí? Pero exacto. no ir al financial officer, oiga, ¿pagamos el rescate o no? Financial officer Que no, también va a no ser... es nada financiero. En ese momento no es de inversión, Exacto, es, es, exacto. de nuevo, es de la continuidad del negocio, que no hay palabra. Precisamente, precisamente. Entonces, ya debería estar claro que al que hay que ir a preguntarle en un momento de ransomware es al CISO, oiga, ¿qué hacemos? ¿Pagamos? ¿No pagamos? ¿Usted qué recomendación nos da para seguir operando? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí podemos realmente seguir continuando o no vamos a poder continuar? Y tenemos eso claro en la cabeza, como lo decía Carlos. Usted entiende que es continuar el negocio, no continuar la operación del negocio, que ahí es donde se parten los dos mensajes. ¿Sí? Exacto. O sea, Y siguiendo con el tema este que vamos a seguir a Andrés con el tema del espejo, ¿cómo nos ven? El miércoles tenemos a una invitada de lujo, se llama Ana Cuervo González. Ana Cuervo ok. González, ella ha sido o es una experta en recursos humanos, una experta en Talent Acquisition Manager, dice aquí en su hoja de vida en LinkedIn. Y la última vez que trabajó, no sé si todavía está trabajando ahí, pero trabaja con Japan Tobacco International, creo que ya terminó con Creo ellos. que sigue estando ahí porque no tiene otra No asignación. tiene otra, pero dice que terminó hasta enero. Yo creo que se Ah, fue, bueno, entonces después se fue. por su parte. Y tiene una serie de videos que ya comenzó ahora en julio. Ujú. Y Sí, vi. muy, muy interesantes. De Entonces, hecho, el último que me vi, que lo vi esta mañana, es el de tips para el primer paso. Me pareció genial. Yo, yo, Sí, yo vi el de comunicación no verbal. Me sí, parecieron, y son 3 apenas, pero están sí. espectaculares. Ojalá que siga con eso. Inclusive le vamos a decir que siga con eso. Entonces la idea, Andrés, es esa. Yo hablé con ella y yo le invité. Yo no tengo ningún problema aquí leyendo lo que le dijimos, ¿no? Porque fue con tu ayuda que hicimos la invitación y básicamente es, oiga, ayúdenos. Nos gustaría saber una persona de su nivel que busca altos ejecutivos para sus empresas, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué hacen? ¿O qué están buscando? ¿Qué quieren identificar Sí. leyendo una hoja de vida? Porque eso es lo primero. ¿Qué buscan en esa hoja de vida? Si ustedes van a entrevistar a una persona para un cargo alto ejecutivo, pues ya sabemos que ya tiene ese mínimo 15 años de experiencia, o sea, esta persona ya debe ser técnica. ¿Qué más están buscando? Y entonces ella misma dijo, es que el tema de las habilidades blandas son muy importantes, Edgar. Yo no le tuve que decir nada. Eh, Ujú. y entonces vamos a hablar con ella acerca de eso. ¿Qué es lo que ellos a ese nivel, los Talent Acquisition Managers, los HRs, qué es lo que ellos están buscando?
qué habilidades ellos quieren ver plasmadas en la hoja de vida, que ellos puedan leer y decir, ajá, que cuando venga la entrevista, ellos dicen, ajá, esta persona tiene esas habilidades. Y no solamente eso, porque no ganamos nada con que nos digan es que usted tiene que saber ser un buen comunicador. Denos ejemplo. ¿Qué es un comunicador? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Porque ese es el problema, ¿no? Que yo tengo con muchos eventos de ciberseguridad que vienen y te dicen, miren cómo se hackea una página web. Y uno dice, listo. Y entonces, ¿cómo me protejo? Porque ya, si tú sabes, ya todos, habemos 20 en este salón que ya sabemos cómo hackear esa página web. Pero Sí, habemos 20 exacto. en este salón que no sabemos cómo protegernos. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Eso es lo que queremos hacer con Ana el miércoles, que nos diga lo importante que ya sabemos. Porque lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y como de comunicador, que sepa del negocio, ¿qué tal? ¿Cómo llegamos a ese punto? Va a ser muy importante y las series van a ser muy buenas porque Sí, ¿no? Y vamos a continuar exacto. invitando gente fuera del, ¿cómo se dice? Del contexto de ciberseguridad, ¿sí? Vamos a ver, exacto, cómo nos están leyendo, ¿sí? Caterine, vamos a traer a tu abuelita que nos diga cómo ve a Caterine, algo así. No, yo tuve un gerente en un proyecto que él decía, ¿usted cómo aprende a nadar? Metiéndose al agua, nadando. Y es cierto, y lo aplicamos en todos los aspectos de la vida. O sea, uno aprende en el ejercicio, igual cuando nos comunicamos a un gerente y el gerente me dice, mira, pero es que ustedes son muy técnicos, es como si yo te hablara de algo financiero, pues tú no me vas a entender. Entonces, tratamos de tener como esa retroalimentación, mira, el mensaje fue claro, necesitas que te explique algo. Y Y, entonces cuando tenemos esa retroalimentación y un gerente financiero me dice eso, es como que revisar qué estamos haciendo y tratar de mejorar esa comunicación para ser más asertivo y no tan técnico, porque obviamente tenemos esa formación, pero debemos mejorarla en un lenguaje que sea traducible y entendible por nuestro, sí, nuestro receptor. Así es. y muy bueno lo de Katherine, se ve que Katherine maneja muy bien el tema de la comunicación porque dijo algo muy interesante, retroalimentación, hacer la pregunta, entendió lo que le quise decir y retroalimentar, que es algo que cuando yo he ido a clases, que aquí me han enviado a clases de comunicación cuando apenas comencé la carrera, ¿no? Y uno decía, pero clases de comunicación, yo sé cómo comunicar, yo sé cómo hablar, inclusive yo sé hablar 2 idiomas, carajo. ¿Y qué me van a enseñar? Cuando llego a la clase, lo primero que dicen es que comunicación son 3 cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo así? Entonces dicen, pues sí, lo que tú hablas, lo que se escucha, y luego la retroalimentación, y saber cómo. Y ahí es cuando uno se da cuenta que uno no sabe qué carajo está hablando cuando está hablando de comunicación. Y Katherine lo dijo exactamente, Mm, cómo dar el mensaje y luego verificar que la otra persona recibió el mensaje, pero no solamente que lo recibió, pero que lo entendió. ¿Y cómo no hace que la persona, que tú sepas que la persona entendió el mensaje? No solamente cuando le diga entendió y te digan sí, entendí. No. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? ¿Entiende lo que te quise decir acerca de eso? Repítamelo en sus palabras. Y eso es muy bueno. Y muchos de nosotros no hacemos eso. Nosotros asumimos que si yo te digo alguna cosa, tú la entiendes y la captas y entendió. La retroalimentación es muy importante. total, Y yo total. creo que, yo creo que eso es lo que hace mucha falta en nuestro ambiente, yo creo. Lo que sucede es que, digamos que nosotros estamos acostumbrados, nosotros pareciera que en términos de comunicación, lo que regularmente somos más como la comunicación es dual, somos más dados a dar que O, a recibir. o sea que ¿Sí? somos, en términos técnicos, somos UDP y no TCP. Exacto. Entonces nosotros se nos olvida mucho el famoso engage, ¿sí? Que el Ah, engage va en la conversación, ¿cierto? exacto. ¿Sí? O sea, hay gente que conecta con otra desde la conversación y ya tú desde ese primer momento ya la hiciste. ¿Sí? Si tienes los instrumentos, si por ejemplo utilizas tips fáciles y sencillos, cuando tú parafraseas al otro desde una conversación, ya tú tienes engage con esa persona. Porque lo que le está diciendo al cerebro de una vez es, me está parando bolas.
Entonces, cuando tú le dices, lo que me estás queriendo decir es ta, 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 y repites tal cual, listo, la otra persona enseguida dice, Ya, me entendió, listo. O no me este man, entendió. este man está aquí y yo Exacto, quiero hacerle esta acotación. Perfecto, listo. exacto. Entonces ya tú entras en una fluidez de conversación y de comunicación. Pero a nosotros no nos enseñaron eso. Comunicar nos enseñaron como decir o bien en orden las cosas, o bien con un sentido sintáctico correcto, o bien utilizando el español. Pero la comunicación es más que eso, Pues mucho más que eso. lo que dice Caterina, que de nuevo, que uno aprende nadando, ¿no? Tiene que meterse y hacerlo, porque si no, también el tema de la comunicación de manera importante es entender el contexto y no solamente la situación, sino con quién estás conversando. Por ejemplo, cuando yo comencé a entrenar aquí en fútbol, que fui a tomar mi licencia de entrenador, pues uno comienza con los menores, ¿no? Y entonces llega el entrenador, el que nos está enseñando, y está, habíamos como 30 entrenadores, ¿no? Y llega el tipo y nos dice, bueno, ¿cuántos de ustedes han diseñado una práctica que ustedes dicen que fue una de las mejores prácticas, súper sencilla, para sus equipos, sus niños de 10, menores de 10 años, ¿no? Porque es lo que estábamos nosotros ahí. Y la llevaron y estuvieron súper orgullosos de que la hicieron y luego llegaron, la implementaron y les fracasó. Los niños no les gustó, no hicieron lo que ustedes querían que hicieran. Entonces todo el mundo todo levantado porque a todos nos ha pasado, todos digo, pucha, esos peladitos pendejos. Entonces dicen, ¿de quién fue la culpa? ¿De los niños o los suyos? ¿Quién dice que fue culpa suya? Nadie. ¿Quién dice que fue culpa de los niños? Todos. Los niños fueron los culpables de que no entendieron. Ok. Ahora, ¿será que ustedes diseñaron un entrenamiento buenísimo, pero para jugadores que ya tienen unas habilidades un poco más altas? O sea, si ustedes diseñaron un, un jueguito de cómo pasar la pelota y cómo mantener control de la pelota, donde colocan a los niños dentro de un cuadrado, un rectángulo, y colocan a uno o dos, el famoso jugando el bobito, y le dice a los niños, listo, pasen la pelota en ese espacio reducido con un solo paso. Sí, sí, claro, que eso es simple. Sí, es simple si usted tiene como 16 o 18 años, pero un niño de 8 años, un niño de 8 años nunca va a poder hacer eso. Claro, no, o Claro, y sea, entonces todos nos morimos de la risa, porque inmediatamente caímos a la cuenta exactamente en eso. Estábamos comunicándonos de una manera incorrecta al público incorrecto. así es. Y mientras ese trabajo no se haga, ahí tú acabas de decir algo súper clave. Identificar al público Ok, para darle el mensaje. No es ir a decir, yo tengo que, no. ¿Con quién voy a hablar? Hágase la pregunta, ¿con quién va a hablar? No, que voy a hablar con tal. Listo. Hágase la pregunta, ¿a él qué le interesa escuchar? No ahí, usted qué quiere decir. No, 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 no. A él qué le interesaría escuchar. No qué quiere usted decir. exacto. Sálgase de su rol y vaya a la posición del hombre. Entonces, no, es que a él, yo creo que le interesaría escuchar. ¿Ya le preguntaste? Como decía en otra, pues vaya y pregunte. Exacto. Sí, vaya y pregunte. De hecho, estaba leyendo esta mañana también un, un reporte de Nasdaq de cómo pues como conectarse mejor con las juntas directivas y lo primero que dice, ¿sabe qué? Vaya y pregúntele a la junta ¿Qué quiere? qué quiere escuchar, porque ya el tema de ciberseguridad no es un tema desconocido. Exacto, exacto. De nuevo, regresamos al tema que dijimos ahorita no hace mucho, ¿no? El tema de ciberseguridad ya se conoce, ya no es como hace 5 años. Ya la Junta Directiva sabe que tienen que invertir en ciberseguridad, que es el tema más importante. Ya se han educado y ojo, que usualmente esta gente en la Junta Directiva son personas con un nivel de capacidad mental impresionante. No son bobos, no son bobos. Y cuando ellos quieren manejar un tema, lo agarran, lo disectan y lo entienden. Hasta cierto punto, pero lo entienden. Entonces tampoco pues vamos a ahora hablar con la junta directiva como si fueran niños de 8 años. Porque ahí también, también la cosa es hacerla súper simple, tampoco es el tema. Pero de nuevo, si conocemos quién es el público objetivo,
si conocemos bien el tema que queremos vender y si conocemos, como dice Carlos, conocemos el negocio y entendemos que el negocio nos ve ahí para ayudarles a que futuras situaciones que puedan suceder no sucedan. Entonces ya tienes el mensaje, ya sabes cómo construir ese mensaje. El mensaje de ransomware. Miren, es que estamos en ese momento que ransomware lo que más está utilizando. Mira la noticia del espectador. 5.400 millones de casos y la mayoría son de ransomware. ¿Sí? Son intentos, sí. Intentos de ransomware. Mire lo que diariamente, unos 5 o 10 casos de ransomware a nivel mundial. Entonces, ransomware es algo que nos afecta y lo que nosotros necesitamos para nuestra empresa son un par de cosas interesantes y primordiales. Una, necesitamos tener un ciberseguro, porque ya es primordial Sí, tener el se ha convertido en algo importante. importante. Y segundo, tenemos que tener una buena plan de respuesta a incidentes. Ahora, ese plan de respuesta a incidentes ya incluye varias cosas técnicas y financieras, pero no tienen que llegar hasta ese punto con la junta directiva. Solamente decir, mire, ta. Y esta es la inversión que debemos hacer, este es el tiempo que debemos hacer para prepararnos. Lo más fácil, lo más rápido para estar protegidos es el tema del ciberseguro. Entonces, la inversión es esta, este es el tiempo, y mientras estamos haciendo eso, vamos a hacer esto y esto. O sea, muy simple, pero por ahí va la vaina, ¿no? Sí, que No volvemos a lo mismo, diríamos. diríamos. No hay que asustarlos. Ay, que nos van a hacer ransomware. Ya no es necesario. Así es. Esa es mi opinión. Así que no. Y no solo eso, Edgar. Es que la estrategia. ¿Pasó? ¿Qué suena? No, es tú. Todo está bien. Ah, ya. Sí, puede ser. Sí, fui yo, como que fui yo. No sé. Sí, entonces, no solo eso, sino que eso era una estrategia que funcionó hace mucho tiempo, que era el famoso FUD, miedo, duda, incertidumbre. Pero ya ahorita no, eso no, ya el mensaje de asustar y generar zozobra, porque por lo mismo, Carlos también hablaba un poco como del tema de nosotros en los momentos de crisis tenemos que estar, y es lo que hemos hablado también tú y yo, y a través de muchas de las conversaciones, tenemos que estar mostrando una faceta de calma y control, pues porque somos los que podemos, teóricamente somos los que debemos estar al frente de la situación, tanto para informar a los que tienen que informar al público en general, como para poder atender la situación a la que nos estamos enfrentando. Entonces, con más veras, meter miedo y meterle sustos no va a funcionar. Es más, yo estoy seguro que ni siquiera funciona la frase, se lo dije. No, ya no. Eso ya no funciona. Esa fue una frase que, entre otras cosas, yo no entiendo ni siquiera en qué momento se nos ocurrió empezar a decir, sí ve, se lo dije. Pero eso es para los niños, para nivel corporativo eso no funciona, papá. Sí, se lo dije y te dicen, no, pues. Ajá, bueno, y me lo dijo y. Usted es responsable, entonces. Exacto, se la devuelvo. Ajá, me lo dijo y. ¿Usted qué está haciendo? Sí, pero sí. Bueno. Listo, caballero, Caterine, muchas gracias por acompañarnos. Ya vamos se me acabó la plata. Gracias. Se acabó el carrete. A tomar a la casa. Sí, sí. No, ahora nos podemos tomar un café y bueno, sigue uno ahí en la conversación. Exacto. Sí. Caterina, ¿algunas últimas palabritas de despedida? No, muchas gracias por los espacios y igual si todo lo que aprendamos, como tú dices, con los niños también nos ayudan a aplicarlo a nuestra faceta profesional, porque una experiencia que me pasaba, pues no tengo hijos, sino tengo bastantes sobrinos, y yo les decía, es que no me hacen caso cuando no hacían algo. Entonces uno de mis hermanos me decía, pero es que siéntate y diles y transmíteles mejor el mensaje, porque no es que no hagan caso, sino que quizás te ven es como la tía regañona, literalmente. La doctora entonces, no. Exacto, entonces pasaba eso y yo lo he aplicado también al campo profesional y es lo mismo. O sea, aunque sean dos facetas diferentes, aplica lo mismo. O sea, no estaba sabiéndoles llevar el mensaje a niños
y esos niños pueden ser mis clientes en la vida profesional. Exacto. No, no, y Caterina, muy de acuerdo. Rapidito, otra historia, cuando aprendí esta, la licencia de entrenador, nos decían, uy, cuando ustedes entrenan niños de 8 años y ustedes le dicen a los niños, por ejemplo, si ven una pelota que está 50 y 50, no paren, sigan, porque ustedes la pueden ganar, ¿sí? Para nosotros, adultos, si el entrenador te dice una pelota 50 y 50, tú entiendes, ¿correcto, Andrés? Que es una 50 y 50, ¿no? Un niño de 6 o 8 años No entiende eso. no entiende eso. Entonces, o cuando uno le dice a los niños, listo, tú vas a jugar de defensa derecho, tú defensa izquierdo, tú eres un medio centro. Cuando los niños dicen, listo, profe, o listo, coach, y entran al terreno de juego, ustedes ven que los niños no saben a dónde ir, aunque las indicaciones fueron muy claras, y uno dice, sí, claro, y dice, sí, pues el problema es que muchos de ellos todavía no saben, no entienden qué es el lado derecho, qué es el lado izquierdo. O sea, lo que dijo Caterina, no tiene que entender cómo comunicar en una manera diferente. Y no asumir muchas cosas y no entrar por primera vez en una situación. Es muy interesante, el tema de la comunicación es muy interesante. Entonces, la invitación es el miércoles, Andrés, con Ana. Va a estar Ana. muy buena esa conversación. Va a estar muy, muy buena. Así que felicidades a todos, bendiciones. Gracias, Caterina, una vez por estar con nosotros. A Carlos, que ojalá nos haya escuchado. Y Andrés, Gracias. un buen fin de semana. Cuídense mucho. Feliz fin de semana.